de plagas en citrus. Recording in progress. Lo que les quería recordar es que vamos para el día 12, vamos a tener el tercer parcial, así que como es, quería recordarle cómo va a ser la modalidad de ese examen parcial. Como todas las modalidades anteriores, va a ser escrito y presencial. Dentro de algunas de las preguntas que se van a dar en cada tema, algunas van a ser de multiple choice, o sea que o se les va a dar el nombre científico en latín y ustedes deberán elegir la opción correcta en castellano, o al revés, se pondrá el nombre en castellano y ustedes deberán elegir el nombre correcto en latín. No todas las preguntas van a ser de esa modalidad, pero algunas de esas preguntas van a ser de esa modalidad para que no complicar un poco el tema de nombres y cargar esos datos al tiempo de estudio que les llevaría eso. Lo que sí van a tener que, van a ser de los 3 temas que les mencioné, más un tema que quedó pendiente de morfología interna, lo que yo vaya a dar de ahora, o sea, lo que di de horticultura la vez pasada, los de citricultura de hoy, y los de plagas forestales y nemátodos van a entrar en el tercer parcial. Así que esos temas, en lo que respecta a mí, van a ser de esa modalidad. Bueno, lo que vamos a ver hoy es plagas de citrus. Ustedes cuando fueron al viaje que hicimos al INTA la vez pasada, muchos de estos insectos que vamos a ver hoy, o algunos de ellos, ya se los fueron mencionados. Acá vamos a remarcar algunos de estos y vamos a incorporar o agregar algunos más que no se pudieron ver en aquel día porque el tiempo que se disponía para esa clase no era todo lo amplio que requiere este tipo de plagas, y en esta actividad que es muy importante, lo que es la producción comercial de la provincia de Corrientes y zonas aledañas como Misiones y algo de Formosa, que están haciendo citricultura. Por eso es importante que estas plagas, para el día de mañana, cuando se desempeñen como profesionales, las tengan en cuenta, porque van a ser parte de sus conocimientos que le van a ayudar a desempeñarse como profesional. Bueno, a ver si lo puedo... bueno, no me deja acá la opción de poder bajarlo para poder ampliar el tamaño de la diapositiva, así que bueno. Como les mencionaba la vez pasada, todo lo que sea de medidas de control o de todos los trabajos, todas las tareas de control que se puedan desempeñar en una actividad, ya sea esta de la citricultura como la de horticultura, todo va a arrancar o va a depender de lo que los datos que se obtengan del monitoreo. Ese monitoreo, en lo que es como son cultivos anuales, esta producción requiere un monitoreo, se podría decir casi permanente, si bien no permanente en cuanto a todos los meses del año, pero sí en cuanto a las condiciones de temperatura y humedad que se presenten en el lugar, favorezcan las plagas. Por eso es que muchas de estas plagas, o la mayoría de ellas, requiere casi una presencia o un monitoreo permanente del profesional, no tan solo identificando a la plaga, sino la sintomatología que se puede presentar cuando no aparece o cuando no la ven a las plagas. Por eso es que tengamos en cuenta que en citrus se producen 3 tipos de floraciones: temprana, intermedia y tardía, y por consiguiente todo lo que es fructificación también está relacionada con esos momentos, puesto que también el fruto hay que seguir monitoreándolo, porque es la parte importante de la producción citrícola, que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta. Pero hay que monitorear desde los comienzos de la salida de invierno, o sea, los comienzos de primavera, ya empezando desde octubre, noviembre y diciembre, y siguiendo después en un segundo periodo que podría ser desde
los fines de verano, que serían febrero y marzo, donde hay que monitorear otro tipo de plagas. Fundamentalmente el monitoreo que se realiza en la época de primavera se tiende a controlar o poder tener en observación todos los que son las rotaciones de primavera y los que son la floración. Y después también en lo que es febrero y marzo seguir controlando lo que son los frutos formados, como están cuajando y van teniendo mayor tamaño, por ende hay que seguir monitoreando en esos dos periodos importantes para lo que es la citricultura. Lo fundamental que también hay que tener en cuenta es que cuando se hace tratamientos culturales o tratamientos con principios activos, hay que tener en cuenta y tener presente lo que es la identificación de las plagas, por cuanto un error en la identificación puede llevar a la aplicación de una medida de control químico errónea y por ende favorecer la resurgencia de muchas de esas plagas que pueden ser inducidas o provocadas por la mal desempeño o la mala aplicación del principio activo por una mala identificación. Hay una metodología o una manera de poder realizar una observación y que la misma no sea tan ni muy deficiente por la cantidad de plantas que se monitorean, ni tampoco que nos lleve mucho tiempo el tener que monitorear gran cantidad de plantas y que las mismas no me permitan tomar medidas adecuadas. O sea, hay que realizar un monitoreo de una cierta cantidad de plantas que sean lo representativas de todo lo que es el lote. O sea, y eso varía de acuerdo al tamaño de las producciones. O sea, tengan en cuenta que en quintas pequeñas se pueden estar monitoreando alrededor de 500 plantas por hectárea, y en producciones donde los cultivos o las explotaciones son mucho más amplias, pueden haber plantaciones, no monitoreos. Estas 500 plantas que se ven acá son las cantidades de plantas que puede haber en una pequeña explotación en 1 o 2 hectáreas. En 1 hectárea, perdón. Y las 4.000 puede ser que las cantidades de plantas que tengan distintas explotaciones. Por supuesto que esto va a variar, depende del tamaño de las explotaciones. Tengan en cuenta que la frecuencia o las densidades que se utilizan para la implantación de estos cultivos en lo que es citrus anda alrededor de 2.000, 2.200 o 3.000 plantas por hectárea, dependiendo la cantidad de densidad que se utilice. Y en eso hay que, por lo menos en quintas pequeñas, por lo menos hay que monitorear alrededor de 5 a 10 a 20 frutos por hectárea, y en caso de que tengamos que monitorear plantas, que tengamos que monitorear plantas completas, pueden andar entre las 10 y 15 plantas por hectárea. Vamos a encontrarnos ahí lo que es la producción citrícola con estas que son las principales plagas. Por eso decíamos siempre, si bien pueden existir mayor cantidad de otras plagas, pero vamos a mencionar las más importantes, las que son las de mayor importancia en la zona y las que producen mayor problemas en lo que es la producción citrícola. Vamos a encontrar desde ácaros, cochinillas, pulgones, moscas de los frutos fundamentalmente, corriente, como es una producción citrícola como es a nivel nacional de gran importancia para la provincia, tanto moscas de los frutos como otro que vamos a ver ahora y que ustedes lo vieron en el viaje, que es el cílido del HLB. Son dos plagas importantísimas y que provocan tremendos daños a la producción citrícola. Vamos a encontrar también minadores, algunos lepidópteros, trip y coleópteros también. Como les decía, los ácaros son uno de los principales plagas que aparecen en la producción citrícola, y ya habíamos visto las características que tenían algunos de ellos cuando vimos el teórico de ácaros. Veíamos la forma y vemos en estos casos los tetranícidos, una de las principales familias que producen grandes perjuicios en la citricultura. Uno de ellos es el ácaro de Texas. Tengan en cuenta, le voy a recalcar esto ya porque recién les mencioné el tema del examen parcial. Tengan en cuenta, como les digo acá, el nombre científico como se ve acá y el nombre común. Es muy probable que le aparezca el nombre científico
y dentro de las opciones que tenga a la derecha, ustedes tengan que elegir entre un nombre común, o sea, un nombre en castellano, o al revés, que se le ponga el nombre en castellano y ustedes lo tengan que elegir el nombre científico. A eso me refería cuando les mencionaba, o sea, para facilitarle un poco, si es que lo han leído al tema, una vez que yo les mencione o se les mencione en la hoja el nombre, ustedes automáticamente lo van a asociar con el nombre y van a poder identificarlo aquí o a cuál de las plagas nos referimos. Este es un ácaro que produce enormes perjuicios, tanto como lo que es, como les decía hoy, la brotación de primavera, como en lo que es fruto. Una característica primordial e importantísima de este ácaro es que, si bien uno lo puede ver al fruto como si estuviese sano, pero desde lejos, si uno se acerca al fruto, ve que ha perdido el brillo, o sea, el brillo típico del perical, como es de la corteza, ¿cómo es? De la cáscara de la fruta, ve que ha perdido el brillo debido a que a grandes ataques, este ácaro, su alimentación la hace a través del rasgado de la epidermis de la fruta y la liberación de esos jugos y la pérdida de deshidratación del fruto. Entonces, por eso toma ese aspecto sin brillo debido al ataque de estos ácaros. Este es un ácaro, es un tetraníchido, tiene las típicas formas de tetraníchido, los cuatro pares de patas, y también lo que tiene es que cuando una etapa inmadura de que teníamos protodeuto y tinta ninfa, en un estado inmaduro, este ácaro tiene la coloración de que sus patas son de color anaranjado. O sea, si uno lo llega a observar con la lupa, ve esa característica de que tiene esas patas anaranjadas. Y la coloración va cambiando hacia el ocre, al rojizo, y con manchas características a los costados, manchas oscuras a los costados del cuerpo, del tagma de este ácaro, que lo permite identificar fácilmente. Una de las formas de, si no lo podemos, si también otra que nos da indicio de la presencia de este ácaro, es que siempre lo vamos a encontrar en el haz de la hoja, o sea, en la cara superior de la hoja, y que se ubica en los bordes de la lámina foliar, o si no, cerca de la nervadura central. En esos lugares son los lugares que vamos a tener que observar, que vamos a poder observar. O sea, si con la lupa vamos a esos lugares, nos evitamos andar buscando por otros lugares y que con seguridad vamos a poder encontrar. Una vez que vayamos a esos lugares, vamos a encontrar este ácaro con estas características, que tiene esas patas anaranjadas y esa coloración ocre rojiza con las dos máculas a cada costado. Pero siempre tenemos que mirar los bordes de las hojas y en la cara superior y las nervaduras centrales. Este otro ácaro que vimos la vez pasada, que era que se diferenciaba, los heliófilos que se diferenciaban de los otros ácaros, que tenía esa forma alargada, en donde perdía un par de patas, no es que perdía, tiene 3 pares de patas en vez de 4 como tiene los otros ácaros. Todos estos ácaros por lo general siempre se alimentan rasgando como es la epidermis, ya sea de las hojas o de los frutos, entonces por lo tanto van a producir una deshidratación de esas partes. Ese ácaro tiene esa forma alargada con los 3 pares de patas, donde se ve una forma anillada de su cuerpo, y también lo vamos a encontrar ya sea produciendo algún tipo de aclarado o un tostado que se puede observar en el fruto debido a la pérdida de los líquidos celulares de los frutos. La forma de monitorear, como les decía, comienza desde noviembre, diciembre, y se continúa, debemos seguir permanentemente monitoreando en los meses de febrero, marzo, y puede llegar hasta mayo si las condiciones de ambiente son favorables para el desarrollo de este ácaro. Esto es lo que vamos a ver, el aspecto que tiene la hoja, que lo vamos a encontrar también en la cara superior. Vamos a encontrar como estas pequeñas, cercanas a las nervaduras centrales y en el haz de la hoja. Cuando el ácaro sea retirado o cuando ha producido un pasaje en las hojas más viejas, es posiblemente que veamos también esas zonas cloróticas, que es también donde se alimentó
este ácaro. Otro heliófilo también, yo creo que la otra vez les mencionaba cuando hablábamos de ácaros, cuando vimos la clase de ácaros, es que había ácaros que producían unos frutos deformados. Esta era la imagen que yo otra vez quería que ustedes vieran, no la tuve en ese momento. Este ácaro es un heliófilo que muchos atribuyen esta deformación de la fruta a problemas de fecundación. Y no es así, es un error decir que eso se debe a una mala fecundación. Esto es un ataque producido por este ácaro en los momentos de floración, cuando la hoja está abierta o cuando se está produciendo la fecundación del fruto. Entonces este ácaro es el momento en que ataca, entonces ataca al fruto pequeño y ya produce la deformación. Si bien el fruto se sigue deformando posteriormente, cuando completa su desarrollo toma este aspecto, el fruto. Realiza una deformación de yema, por eso también se lo llama ácaro de la yema, Acelia sheldoni. Es un heliófilo, pero este tipo de ataque es típico o se manifiesta muy frecuentemente en limón. Este tipo de síntomas de deformación de yema es típico en limoneros. Es también un heliófilo, también tiene la forma alargada, con los 3 pares de patas. En este caso perdió un par de patas y tiene 2 pares de patas. Y la forma alargada y anillada de su cuerpo, que sale de las formas típicas de las que son los ácaros en general. Otro ácaro que también produce grandes pérdidas, tanto en hojas y en frutos, y en estos casos puede llegar a producir la caída de hojas, o sea, produce defoliación y aborto de frutos y flores, es el temipálpido, que es el ácaro de la lepra, que es Brevipalpus obovatus. En este caso puse SP porque hay varias especies de Brevipalpus. Hay que seguir teniendo un control, un monitoreo permanente, y dentro de los ácaros que permiten hacerse el uso de controladores biológicos, posee como enemigo lateral al género Amblicius, que es otro ácaro que también se alimenta de ácaros. Amblicius quadripilis, que es un fitoseido, que es un ácaro que controla a este ácaro del Palpus obovatus. Este es el síntoma que en el día que hicimos el viaje a Bellavista, yo les mencionaba que era un síntoma que tendía a confundirse con el síntoma de la cancrosis. Esto es una leprosis, y se diferenciaba entre la cancrosis y la leprosis, que es esto producido por este ácaro, en que en esta leprosis, donde están las heridas, la corteza de la epidermis del fruto es cóncava, y en el caso es corchosa y cóncava, y en el caso de la cancrosis es corchosa y convexa, o sea, hacia arriba. Si uno la mira de costado, puede diferenciar si es leprosis o cancrosis. Por eso es importante que se pueda identificar el síntoma, y para saber, puesto que la cancrosis es una producida por una bacteria, y en este caso de esta leprosis producida por una clase. Por eso es importante que se pueda identificar, y si lo podemos ubicar a estos ácaros en el fruto o cercano en la zona peduncular, es probable que nos dé más seguridad para saber qué principio activo vamos a tener que emplear, porque, como se imaginará, una cosa es hacer un tratamiento contra una bacteriosis y otra cosa es otro principio activo que utilizamos contra un ácaro. Bueno, este es otro tipo de ácaro, es otro tetraníchido, que es el ácaro rojo de los citrus. Como se podrán imaginar, su coloración es lo que lo identifica. Produce también una deshidratación, una pérdida de turgencia de lo que son las zonas cercanas al pedúnculo floral, y tiene la característica de que, si uno lo observa con la lupa, tiene las patas de color, o sea, el cuerpo color rojizo, sus patas de color blanquecino, y por la parte dorsal de su cuerpo tiene unos pelos como si estuviesen ubicados hacia atrás, y están ubicados sobre tubérculos, o sea, sobre pequeñas partes del cuerpo donde se insertan estos pelos,
y tienen una posición hacia atrás del cuerpo de este ácaro. También es importante que veamos, que sigamos haciendo el monitoreo tanto de la parte superior y la zona pedicelar del fruto para ver si en esos lugares o en la zona del pedúnculo floral es posible que lo encontremos en forma temprana alrededor de septiembre, octubre, ya comienzan a haber brotaciones y ya comienzan a aparecer estos ácaros. Ese es el aspecto que toma del ataque. Pérdida también, acá hay una pérdida generalizada del aspecto brilloso del fruto debido a que un gran ataque bastante intenso produce esta sintomatología en el fruto. O sea, si bien no desmerece la calidad interna del fruto, pero sí desmejora el aspecto externo en cuanto al brillo de la fruta, que en diferentes mercados esa característica es castigada con pérdida de calidad y disminución del precio. El ácaro blanco, esto ya lo vimos la otra vez cuando vimos plagas de invernáculo. Acá otra vez lo volvemos a encontrar, este ácaro blanco. Acuérdense bien de este ácaro, ténganlo presente tanto para lo que es producción hortícola como frutícola. En este caso lo vamos a encontrar, es un ácaro polífago, es Polyphago tarsonemus latus, es un tarsonémido. Es el ácaro que los conocemos como ácaro blanco. Produce, o sea, lo vamos a encontrar tanto en producciones bajo cobertura, como pueden ser los viveros de producción de plantas de multiplicación, o podemos encontrarlo al aire libre, que también produce el ataque en sitios. Seguimos con el monitoreo de octubre, noviembre y también mayo y abril y mayo, seguir en aquel momento cuando veíamos las plagas de horticultura, decíamos que había un dimorfismo sexual, la hembra era mucho más grande de lo que era el macho, y lo diferenciábamos también al macho de la hembra, viendo que si lo veíamos a lupa, el macho tenía en el cuarto par de patas como dos apéndices en la parte interna de ese cuarto par de patas, lo cual le permitía sujetarse a la hembra para el momento de la cópula. Este es el aspecto que toma el fruto, la pérdida de brillo y en algunas la deshidratación y oxidación de los jugos, y toma este aspecto. No desmejora la calidad interna del fruto, pero sí desmejora el aspecto externo, característica que es muy castigada en varios casos. Este es otro ácaro, el ácaro mexicano, Aranita mexicano, tetranichos mexicanos. También es una coloración rojiza. Les voy a mencionar nomás para que sepan que lo tienen ahí presente, no vamos a explicarlo mucho más. Y ahora vamos a ver el tema de las cochinillas, que son otro de las plagas importantes presentes en citricultura. Les mencioné esta parte por cuanto esta es una cochinilla que tiene, las cochinillas por lo general, la mayoría de ellas se pueden generar un escudo, que es una protección serosa secretada por su cuerpo, en la cual las recubre en forma externa, y ahí dentro se está desarrollando lo que es la hembra fecundada. Ahora vamos a ver cómo es el ciclo. Como es un estado larval que ha perdido sus alas y sus patas, la hembra, y adquiere ese estado inmóvil, y el escudo es una protección tanto para ella como para que una vez que está fecundada, debajo de ese escudo se están formando las nuevas, su descendencia, la cual en cierto momento se produce la salida, la liberación de esos, después de la eclosión de esos huevos salen las larvas para fecundar nuevos lugares y seguir incrementando las pérdidas por cuando atacan zonas sanas. Seguimos también con el monitoreo de primavera-verano. Este es el ciclo. Acá se produce en el punto 1, acá en el punto 10 es la cópula del macho y la hembra.
En el punto 1 se produce la salida, debajo de ese escudo sale la larva, la cual se está movilizando hacia nuevos puntos de infección y por ende está agrandando los lugares o yendo a colonizar nuevos lugares que están sanos. Entonces ahí también llega a la segunda parte, o sea, en esta parte de la eclosión, que son las larvas, hay tanto machos como hembras. Este momento es el momento en que mayor perjuicio produce, por cuanto se están movilizando y alimentándose, y antes que se produzca la formación del escudo, este es el punto 2, es el punto en que los productores lo conocen o van a encontrar la bibliografía que dice de boina blanca. Son, si uno lo mira desde lejos, tiene los escudos y al lado hay como pequeños puntitos más chicos de color blanco, por eso la llaman boina blanca, porque tiene esa forma de cóncava y de esta forma, de esa coloración blanquecina. Ese es el momento de mayor susceptibilidad de esta plaga, por cuanto es el momento donde se aconseja hacer los tratamientos, o sea, cuando el resultado del monitoreo me arroja que hay una gran cantidad de este estado, es el momento de mayor susceptibilidad de esta plaga y el momento más aconsejado para hacer el tratamiento. Y después continúa su ciclo. El macho es el único que produce alas y es el que produce, el que se moviliza para realizar la cópula con el macho. Aquí tienen descrito tanto el macho como la hembra. La hembra es el macho es el que produce también un cierto escudo y que después se produce la liberación con alas y fecundación. Y la hembra es la que continúa con la formación del escudo y debajo del escudo se realiza la postura de huevos y la liberación de las larvas y reiniciar el ciclo. Ese es el aspecto que se ve de estas cochinillas, ese escudo que se ve. Hay un dimorfismo sexual porque el macho tiene esta forma alargada y la hembra es mucho más redondeada y de esa coloración ocre, y el macho es una coloración más blanco transparente, y de la forma alargada u ovalada. La cochinilla blanca del tronco, quizás muchos de ustedes han visto los troncos formando estas grandes películas de aspecto blanco o blanquecino, que llega a producir la muerte de ramas en ataques bastante intensos y donde no se realizó ninguna medida de control. La cochinilla llega a tener este aspecto, la rama que toma una coloración blanquecina. Por eso la llaman cochinilla blanca del tronco. No sé si se va a cumplir, pero dice que me avisa que faltan 10 minutos, pero bueno, vamos, tenemos que sigamos. Se debe monitorear tanto ramas nuevas como viejas y como frutos. Toma el aspecto de encalado, como les decía, y hay que monitorearlo permanentemente desde una etapa inicial, ya sea de los brotes recién formándose o de las ramas viejas, se encuentran ya estas cochinillas. El macho toma este aspecto alargado y desde una coloración mucho más oscura. La que toma este aspecto así es la hembra. La cochinilla blanca, Coccus hesperidium, es otra cochinilla también de escudo. Ese es el aspecto que toma, por eso se la llama cochinilla blanda, porque si uno al tacto la toca y tiene ese aspecto de blando y esa coloración transparente. La otra que ustedes la habrán encontrado y en muchos otras producciones, como pueden ser ornamentales, otros tipos de frutales y citros, es la cochinilla harinosa, Pseudococcus crispus, que tiene este saco. Esto es un saco ovígero, quiere decir saco ovígero porque ahí dentro de ese saco la hembra realiza las posturas y de ahí nacen las larvas que van a reinfectar a nuevos puntos. Este saco lo segrega a través de sus glándulas coletéricas. Forma ese saco, la hembra fecundada en vez de formar el escudo, forma este saco y adentro se desarrollan los huevos y las larvas que
Al eclosionar esos huevos se forman a partir de ellos. Bueno, acá hay una lista amplia de los distintos tipos de cochinillas que podemos encontrar. Algunas de ellas no las vamos a encontrar en la provincia, esas que les mencioné son las que vamos a encontrar muy frecuentemente en lo que es la producción citrícola. Los pulgones es otro de los insectos que vamos a encontrar, como es estos pulgones, a veces por mal manejo de lo que es la fertilización de estos citros, pueden estar induciendo la aparición de estos pulgones, puesto que se alimentan debido a que su aparato bucal picador suctor hace que de los puntos donde mejor se pueden alimentar son de los brotes tiernos, la única manera en que se alimentan estos pulgones, y si uno revisa la mala fertilización, induce la brotación, y esos puntos son puntos tiernos, donde el pulgón encuentra un lugar muy propicio para alimentarse. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que es el manejo de la fertilización o podas, que también pueden estar induciendo la brotación y aparición de estos pulgones. Estos pulgones no solo producen la muerte o la destrucción por alimentación, sino que también son transmisores de enfermedades que le realizan a través de su aparato bucal. Esta es otra chicharrita. Ustedes vieron o vimos cuando fuimos a Bellavista que había una chicharrita que se las identificó o se las mostraron a ustedes como Diasporina citri. Esta es otra chicharrita también presente, Dilobopterus, no lo confundan con Dilobopterus abderus, que es el bicho todito, que es un coleóptero. Esto es una chicharrita, es un hemíptero, y es el transmisor de la van a encontrar así, enfermedad de CBC, o es de la clorosis, que tiende a confundirse, este es el síntoma, tiende a confundirse este síntoma con deficiencias de zinc y de boro. Hay que identificar bien si se debe si está la presencia de esta chicharrita que transmitió el virus de la clorosis, o realmente este síntoma se debe a la deficiencia de zinc o de boro. La otra que ustedes vieron era la Diasporina citri, que es este hemíptero, que es el transmisor de la enfermedad conocida como HLB o greening o Wanglombi, o dragón dorado. Son las tres formas o las distintas formas que se la conoce a esta bacteriosis muy perjudicial a nivel mundial, y que a ustedes se las mostraron, vieron la metodología de producción de plantas hospederas, como era el mirto, Morralla paniculata, cómo había la producción de esta chicharrita, por cuanto también había la lucha biológica contra esta chicharrita. Después, otro de los problemas que también podemos encontrar en silvicultura son las moscas blancas. Ya las vimos, el complejo de mosca blanca, Leucotrisus y Aleurodes. Y para Leirodes vamos a ver que también acá se agregan dos géneros, de acuerdo como vimos a lo que es en horticultura, que vimos Aleurotrisus, Trialeurodes y Bequicida. Acá se agregan dos géneros más de mosca blanca. Seguimos con el monitoreo desde noviembre hasta marzo. Y mosca de los frutos, por ahora no la vamos a ver, porque la vamos a ver específicamente en dípteros, que vamos a ver el próximo lunes 9 a las 10, aprovecho ya esto para recordarle esto, después le voy a pasar el vínculo. El lunes 9, o sea, el próximo lunes 9 a las 10 de la mañana vamos a ver dípteros, y a las 15 horas vamos a ver nemátodos, ¿sí? Yo después le voy a pasar el vínculo. Entonces ahí cuando veamos dípteros vamos a ver específicamente mosca de los frutos, es otro de las plagas importantísimas, no tan solo en la zona de Corrientes, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Las pérdidas causadas por los distintos géneros de mosca de los frutos, ya sea para las Trepha fraterculus y la capitata, son pérdidas enormes las que producen cualquiera de estos dos dípteros, y ya vamos a ver cuáles son las características,
cuáles son sus máculas, las alas que tiene la coloración, cómo identificarlas, cómo diferenciarlas, y cuál es la metodología de lucha que se tiene o que se implementa para el control o la erradicación de este tipo de plagas, como son moscas de los frutos. ¿Alguna preguntita está ahí para no avanzar? Porque no nos falta mucho para terminar, pero no quería que se acumule más preguntas. Sí, adelante. Inge, nada, le iba a decir que ahora ya nos vincularon que si se llega a cortar, bueno, después continuamos con el mismo link, que ya no se va a cortar más, digamos. Bueno, gracias. Bueno, este otro es un minador. Recording stopped. Recording in progress. Cuando vimos horticultura, plagas de horticultura, habíamos visto que había una polilla del tomate que producía esta sintomatología parecida, que es la producción de galerías en el mesófilo de las hojas, en el en vez de las hojas. En aquel caso era producido por un lepidóptero, que era de la familia Gracilidae. En este caso también, el minador de los citros es Philonyctis citrella, es un minador que produce este tipo de galerías. Aquí dentro se está formándose la larva que se está alimentando. Este es el adulto, tiene la característica de que el segundo par de alas tiene fleco en su parte posterior. Es otra diferenciación que también lo veíamos cuando veíamos polillas del tomate, tuta absoluta, era el género y la especie de polilla del tomate. En este caso es Philonyctis citrella. Y como se imaginarán, no tan solo produce la destrucción o la pérdida de capacidad fotosintética de la hoja, sino también que ataca no tan solo frutos, sino que también, como en el otro caso, ataca tallos y produce la destrucción de la lámina foliar y la caída de frutos en el caso de que el ataque se produzca en frutos también. Este es otro que también lo van a encontrar, si bien no con mucha frecuencia o intensidad, o sea, no lo van a encontrar muy presente o en grandes cantidades, pero sí es posible que lo encuentre. Este es el bicho cesto o un síchido, es un lepidóptero. Hay tres tipos de bicho cesto. Este es Oiketicus kiwi, que tiene su canasto hecho con palos y hojas y sustancias mucilaginosas o sustancias salivares que pegan todos esos componentes y desarrolla interiormente la larva, el estado larval, que es de la hembra. El otro tipo de bicho cesto que hay es el Oiketicus geyeri, que tiene este mismo aspecto, nada más que no tiene en su parte. Espera. Ahí está. ¿No se ve? No. Sí. Bueno. Ahí quedó en la parte de bicho canasto. Bueno, ahí. No sé si llegué a hablar de todo lo que es bicho canasto, de todos los géneros que había. Bueno, repito. Hay tres bichos estos, lo van a conocer así. Como Recording in progress. Son lepidópteros, son de la familia Cichlidae. Tenemos tres oiketicus, Oiketicus kirby, que es este oiketicus que tiene su canasto conformado por sustancias mucilaginosas en la que unen hojas y estos palitos, y con ello la hembra forma su canasto. El Oiketicus geyeri, que es el bicho cigarro, tiene un aspecto parecido, nada más que es un poco más largo, y no hace su canasto con los palos, sino que hace ni con hojas, hace solamente con sustancias mucilaginosas. Por eso el aspecto externo que tiene el canasto es mucho más liso, semejante a lo que ustedes se pueden imaginar como cigarro, por eso se llama bicho cigarro. Y el otro Oiketicus es el Oiketicus pratensis, que está formado su canasto con sustancias mucilaginosas, pero no tiene los palos, solamente tiene hojas en la parte externa. Y eso es muy típico, ese pratensis,
está muy presente en lo que es la producción forestal o producción de madera para cajones de frutas en la zona del delta, puesto que allí es muy amplia la producción de álamos y sauces, que son la madera que se utiliza para la producción para la fabricación de cajones. Y ahí el Epicticus pratensis produce grandes pérdidas, puesto que ataca esas dos especies de álamo y sauce, que es la que se utiliza. Y es la que utiliza este bicho para la formación de su canasto. Este es otro lepidóptero que también no es causante de grandes pérdidas, puesto que sus poblaciones no son muy grandes. Lo que hace es alimentarse de el área foliar, su larva se alimenta de sus hojas, y se lo llama perrito naranjo, puesto que su larva tiene este aspecto, un aspecto corchoso externo, y cuando se la toca la larva, retrae la cabeza hacia atrás y toma el aspecto como si fuese de un bulldog, un boxer. Por eso se lo llama perrito de los naranjos. O sea, es un lepidóptero que la larva, el nombre se lo debe al aspecto que toma el estado larval, y su estado adulto tiene este lepidóptero que ustedes ya lo conocerán, tiene estas típicas máculas, y el otro papilio es el que tiene Paranaensis, Papilio tobas paranaensis, es el que tiene en su parte ventral, coincidentemente con estas máculas de las alas posteriores, en la cara ventral toman la coloración rojiza. Esa es la diferencia entre Papilio tobas panqueada y Papilio tobas bravadensis. Las hormigas, bueno, ya todos conocen lo que es las pérdidas que provocan hormigas, estos himenópteros, todos de la familia Formicidae. Vamos a encontrar dos géneros presentes en lo que es la producción tanto citrícola como producción forestal, producciones ornamentales, producciones comerciales de frutas y verduras. La diferencia que hay entre Ata y Acromirme es que el género Ata, en la parte dorsal de su cuerpo, en el tórax, tiene 3 pares de espinas. Y en el caso de Acromirme, en el tórax, en la parte dorsal del tórax, tiene 4 pares de espinas en la parte dorsal. O sea, Acromirme es 4 y Ata 3 pares de espinas. Este es otro lepidóptero, otro coleóptero, es un purpureónido, Phantomurus postfasciatus, que es un coleóptero que produce su larva, y el adulto también produce la destrucción o se alimenta de la corteza de lo que son los árboles, o ya sea forestales o frutales, y eso favorece la formación o la entrada de hongos para la destrucción total de la planta. Los otros taladros que también vamos a encontrar en la que es la producción citrícola son estos cerambícidos, que la mayor pérdida la provocan sus estados larvales, en donde la hembra realiza la postura a 30-40 centímetros del suelo hacia arriba en el tronco, realiza la postura del huevo, y del huevo que eclosiona salen las larvas que se introducen en la planta, en el tallo, produciendo ya sea la muerte parcial de la copa o la destrucción total de la planta. Y los trips, que son la última plaga que vamos a ver, son insectos que se alimentan, debido a su aparato bucal, se alimentan rasgando la epidermis de los frutos y alimentándose de los jugos celulares. Entonces las pérdidas que provocan no tan solo son por las pérdidas por alimentación, sino que también son transmisores de enfermedades, lo mismo que los pulgones y los otros que tienen este tipo de aparato bucal, como moscas blancas, que también vamos a encontrar. Una característica que los diferencia la sintomatología producida por el ataque de trips o algún otro tipo, como son los ácaros, que producían estas zonas deshidratadas de color aspecto corchoso ceniciento, se diferencia en que los ácaros, estos lugares donde ataque la destrucción de la epidermis de la fruta, es total, o sea, no tiene estas zonas verdosas. En el caso del trips, el ataque se produce en estas zonas pedunculares, pero deja como islas
lugares donde no son atacados la epidermis de la fruta. Entonces, esa es una manera de diferenciar, si no puedo ver la planta, diferenciar si el ataque se debe producido por ácaros o producido por trip. Los trip, ya sea que se produzca en esa zona peduncular o en otra región del fruto que no sea el pedúnculo, siempre van a dejar esas zonas sin atacar como islas donde la parte que ha atacado no es afectada. Entonces, esa es una manera de diferenciar ácaros de trip, la sintomatología. Bueno, y como les decía, son transmisores de enfermedades, porque también de virosis, debido a que rasgan la superficie de la hoja o del fruto y a través de ello pueden transmitir enfermedades. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algo que haya quedado por ver, por aclarar? Si queda alguna pregunta, estamos disponibles para lo que... no sé si cuando la primera vez que se cortó pudieron llegar a escuchar el lunes, ¿cómo se llama? El lunes 9, perdón, sí, el lunes 9, el próximo lunes, a las 10 horas vemos dípteros como teoría, y a las 15 horas vemos nemátodos como parte de los prácticos. Yo igual les voy a volver a pasar el link de la teoría y de los prácticos, y nos volvemos a ver el lunes que viene, y de mi parte quedarían 2 temas nada más para dar y ya terminaríamos con el parcial. Es el día 12, ya eso creo que ya aclaré cómo va a ser la metodología, así que si surge alguna duda, alguna consulta, estamos para aclararla. Lo mismo que el tema de hoy. ¿Alguna duda? ¿Queda alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que se tenga que ver de vuelta nuevamente? ¿Sí? Nemátodos sí, no, lo de la mañana, lo de íntegros no. Los de nemátodos de la tarde, sí. Yo les dije, los temas que van a estar en el parcial van a ser plagas de horticultura, este de hoy de plagas de citricultura, nemátodos del lunes y plagas forestales, que, bueno, parece que ya es parcial. Esos temas nomás van a entrar porque el lunes después del parcial, a las 18 horas vemos plagas forestales, pero ya no entran en el parcial. ¿Sí? Van a entrar nemátodos, citricultura y horticultura. Y morfología interna, ¿no? Sí, también, perdón, yo me refería solamente a los temas que yo di. De morfología interna, de los temas que quedaron pendientes, se van a incorporar preguntas de ese tema también. Bueno, si no hay más aclaratorio...